nuestra vida gira alrededor de la fe. Venga a la mesa de la gracia por perdón cuantas veces usted quiera. Porque la gracia de Jesús nos da eso. Regalos gratuitos y nos limpia y nos lava con su sangre una y otra vez. Todo eso que sueñas, todo eso que anhelas y aún más está para vos. Hola a todos, buenas noches, qué bueno que estén por acá en este cierre de la serie Connection. Estamos hoy en Fusión en casa y bueno, como pueden ver, y es la temática de esta serie, las 2 noches Fusión anteriores estuve desde la parta, desde la sala de donde vivo con mi esposa, precisamente porque lo que buscamos es poder sentirnos en ese lugar donde teníamos esos momentos de conexión y de intimidad con Dios. Pero como pueden ver, hoy estoy acá en mi oficina, donde trabajo, suelo hacer muchísimas cosas, planear, hablar con muchos de ustedes, y estoy aquí por un motivo que en un ratito les voy a explicar. Pero bueno, me alegra muchísimo poder llegar al cierre de esta serie, así que si estás ahí en casa, ponete cómodo, cómoda, busca el mejor lugar que puedas encontrar para recibir lo que Dios tiene para vos en esta noche. Así como ha sido la temática de esta serie, no vamos a tener banda, ni alabanza, ni presentadores. De una forma muy natural vamos a recibir la palabra de parte de Dios sin ninguna motivación extra, que es como en realidad vivimos nuestra relación con Dios, ¿verdad? Sin una banda, sin esos momentos de oración tan chiva que nos lleva la banda Fusión y todas esas cosas extra que nos traen esa motivación. Pero bueno, para arrancar me gustaría, como he hecho en las noches Fusión anteriores en esta serie, poder hacer una oración, poner todo en manos de Dios, que podamos relajarnos, respirar profundo, olvidarnos por unos minutos de todo lo que acontece alrededor en nuestras vidas, de los pensamientos que puedan venir, de todo lo que hemos estado viviendo y poder conectarnos con lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta noche. Así que, si les parece, podemos ahí cerrar los ojos si se sienten cómodos y poder hacer esta oración conmigo o la que vos querás expresarle a Dios para decirle que te hable y que toque tu corazón y tu vida. Dios, te doy gracias por la bendición de poder estar acá en esta noche, de poder llegar hasta este cierre de esta serie Connection que tanto nos ha bendecido y nos ha hablado, que soy el primero que ha tenido un cambio de mentalidad en muchas cosas y que has venido a inyectar de motivación y de pasión por buscar tu presencia. Te doy gracias por permitirnos llegar hasta cada hogar, hasta cada familia a través de esta transmisión. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que a través de tu palabra, a través de lo que tienes en esta noche, hables a nuestras vidas, que vengas a producir un impacto en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que vengas a traer un impacto a nuestras vidas y que tu palabra entre hasta lo profundo de nuestro ser, trayendo una transformación. Espíritu Santo, muévete y haz como tú quieras hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hemos venido hablando de esta serie Connection, donde la primera noche Fusión hablamos respecto a la oración como parte de una ecuación, ¿verdad? Decíamos que nuestra relación con Dios es esa ecuación donde hay lectura de la palabra, oración, servicio y distintas variables que hay en esta ecuación de nuestra relación con Dios. Y hablábamos de la oración como ese combustible, como el combustible principal de nuestra relación con Dios. Hablamos y dimos varios consejos para avivar nuestros tiempos de oración. Luego en la noche Fusión siguiente hablamos de intimidad, de cómo podemos pasar de esos momentos de hablar con Dios a poder tener una amistad, y una amistad que nos lleve a una intimidad, una amistad en todos los contextos de nuestra vida que nos lleve a una intimidad, y que el fruto principal de esa intimidad es una transformación por medio de la gloria de Dios presente en nuestras vidas. No la gloria de Dios de una manera ahí mística, sino que la gloria de Dios es esa presencia de Dios que transforma nuestros corazones, actitudes y cada una de las áreas de nuestra vida. Y ese es el resumen más o menos de lo que hemos venido hablando. Y la noche de hoy quiero hablarles sobre cómo escuchar la voz de Dios. Creo que es un tema súper importante y va ligado 100% a lo que hablamos hace 15 días, porque esta relación de amistad en todos los contextos, esta intimidad requiere de una comunicación que vaya en ambas vías, tanto lo que le hablemos a Dios como lo que Dios nos habla. Y creo que muchas veces, y personalmente recibo muchísima gente
que me habla respecto a esto, de lo difícil que tal vez se vuelve a veces cómo poder escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sé que esto que siento es Dios? ¿Cómo sé que esto que me dijeron es Dios? ¿Cómo sé si esto que le debo decir a alguien es Dios? Y la realidad es que Dios nos habla siempre y nos habla a todos. A todos y cada uno de nosotros nos habla, no solo a personas específicas o personas especiales. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todos ahora dice la palabra que somos sacerdotes, que podemos recibir esa palabra de Dios a nuestras vidas de distintas maneras. De hecho, es una seña de que somos hijos de Dios. La palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz. Si somos ovejas, si somos hijos de Dios, tenemos la capacidad, es algo que nos distingue el hecho de poder escuchar la voz de Dios. Sin embargo, no sé si ustedes conocen esta gente que dice, Dios nunca me habla. Dios nunca me ha hablado. Es más, yo nunca he escuchado a Dios. Yo no sé si Dios me habla. Y por el contrario está la otra parte, ¿verdad? El opuesto, donde Dios les habla para todo. Dios les habla para saber que tienen que ponerse de ropa, para saber qué van a comer, les habla para saber a qué hora se van a acostar, les habla para decirle cuál es el novio, cuál va a ser el futuro esposo, les habla, pero hasta para cualquier mínima cosa. Y hoy quiero que veamos todo este tema de una perspectiva balanceada, de una perspectiva que pueda ser de bendición, porque creo firmemente, y hoy lo vamos a aprender, cómo Dios no es que nunca nos habla, Él nos habla en momentos específicos de nuestras vidas. Lo que pasa es que tal vez a veces no lo reconocemos, y tampoco es que nos habla cada 5 segundos, porque de nada nos sirve esa comunicación constante. Y hoy vamos a aprender por qué Dios no nos habla en cada segundo, sino solamente en momentos específicos y de distintas maneras. Y estas maneras en la palabra están muy, muy bien marcadas. En la palabra nos habla de 6 maneras como Dios le habló a sus profetas, a cada una de las personas que Dios les hablaba en la palabra. Y esta Noche Fusión es igual que las anteriores. Sería muy bueno que puedan tener algo ahí para estar anotando, para estar escribiendo. En la palabra de Dios la comunicación llega de estas 6 maneras distintas. La primera, como en la zarza, como Moisés, con un fenómeno más una voz. Un fenómeno como el que Moisés estaba viviendo, que era una zarza que estaba ardiendo y no se consumía, y en eso llegó una voz de parte de Dios a hablarle algo muy directamente a la vida de Moisés. También habla por medio de mensajeros sobrenaturales o ángeles, como cuando estos 3 hombres, esos 3 varones, 3 ángeles llegan donde Abraham y le dan la promesa de que va a tener un hijo llamado Isaac. También habla a través de sueños y visiones. Tenemos pasajes de la palabra como Pablo teniendo una visión de un hombre que le decía que tenía que ir a Macedonia. Era una visión mientras Pablo estaba despierto en ese momento. Y también por medio de sueños, como Jacob, cuando tuvo un sueño y había una escalera que llegaba hasta el cielo y había ángeles que bajaban y que subían a través de sueños y visiones. También Dios habló a través de voces audibles, de su voz audible, como por ejemplo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y que estaba a punto de sacrificarlo, y viene Dios y le habla de una manera audible, de forma que él pudo escuchar la voz de Dios y detenerse. O por ejemplo Samuel, cuando era solo un niño, dice que escuchaba donde alguien le decía Samuel, Samuel, y él no reconocía la voz de Dios, y era una voz audible. También Dios en la palabra habló a través de la voz humana. Es uno de los métodos que él más utilizó a través de sus profetas y de sus líderes para hablarle a su pueblo, a través de la voz humana. También a través, y me parece muy chivo, a través del espíritu humano, a través del pensamiento, lo que nosotros conocemos como esa voz interior. Por ejemplo, al profeta Elías, cuando le habla como un suave murmullo. Es eso que reconocemos en nuestro interior, en nuestros pensamientos, que casi es como nuestra voz. Esa voz interior, Dios nos habla a través de ella. Pero hay uno más. Estos 6 son los que le hablaba a todos sus hombres en la palabra de Dios y mujeres en la palabra de Dios. Pero también ahora nosotros tenemos la bendición de la Biblia, la palabra de Dios. Dios nos habla a través de ella. La palabra de Dios no son
todas las palabras de Dios, pero son parte de sus palabras. En la Biblia no encontramos todos los mínimos detalles de lo que Dios quiere decirnos, pero sí encontramos todo en cuanto a principios se refiere. Así que este séptimo medio de comunicación de Dios, vos y yo tenemos la bendición de tenerlo a mano. Sin embargo, no solamente hay estas voces, estas son las 6 formas en las que Dios habló en su palabra, y esta séptima, que es la palabra de Dios que nosotros tenemos ahora para hablarnos también. Sin embargo, también hay otras voces que tenemos que aprender a reconocer para poder aprender a escuchar la voz de Dios. Una de esas voces es nuestra propia voz, que a veces está cargada tal vez de temores, de miedos, de nuestra cosmovisión de la vida, y tenemos que aprender a reconocer cómo nos escuchamos nosotros mismos. Por ejemplo, yo he aprendido con el pasar del tiempo que mi propia voz es muy regañona. Yo he aprendido que soy a veces muy duro conmigo mismo. Mi voz suena muy regañona y suena muy analítica. Yo soy una persona que siempre estoy tratando de analizar las cosas, ver el plan A, B y C, buscar la forma de que no hayan riesgos, de que las cosas salgan de la mejor manera. Entonces, cuando tengo un reto y de una vez empiezo a pensar, pero esto será de Dios, pero me va a salir mal, pero no, aquí puede que las cosas no funcionen, de una vez digo, esta no es la voz de Dios. Esta es mi voz, ya he reconocido que esa es mi voz. O a veces siento el amor de Dios que me abraza, pero siento una voz de condenación, que me juzga, que es muy regañona. Y yo digo, esta no es la voz de Dios, esta es mi voz. Y he aprendido a reconocerla. Entonces, aparte de las voces de Dios, tienes que aprender a reconocer tu propia voz. También hay voces externas de amigos, de familiares, de noticias, de contenido que consumís. Que esas voces vienen a llenar tu cabeza. Estoy seguro que, por ejemplo, en esta época hay muchos que han estado consumiendo todo tipo de contenido, de conspiraciones, del nuevo orden mundial, y creo que eso no tiene nada de malo. Sin embargo, si escuchas más de esas voces que la voz de Dios, si te cargas más de ese contenido que escuchar la voz de Dios, obviamente que no es algo positivo. No le veo nada malo que aprendas, que quieras leer, y son teorías que nadie sabe qué tan ciertas o no serán. Sin embargo, si te cargas más de ese contenido y ese contenido te produce temor, te produce miedo, andas más creyendo en lo que pueda suceder que en lo que Dios dice en su palabra, consumís más de este contenido, más de lo que Dios nos promete en su palabra, entonces esa voz va a tener mucho más volumen que la voz de Dios en tu vida. Y pues obviamente también está la voz de Satanás, la voz del enemigo. La palabra nos enseña cómo el enemigo viene a hablarnos constantemente. Y lo hace, la verdad es que muy similar a como lo hace Dios. Satanás no se nos aparece ahí con cuernos y con unas alas extrañas, ¿verdad? Él nos habla a nuestro corazón, casi que como esa voz interna. De hecho, en la palabra de Dios, cuando Jesús fue tentado, dice que el enemigo se le acercó y le dijo. Pero no nos dice que tuvo una aparición presencial, espiritual o física. Puede que ese se le acercó, le dijo, haya sido a su corazón, lo tentó, lo hizo ver algunas cosas y no sabemos de qué manera, pero el enemigo también habla a nuestra vida, también trae esos dardos que dice la palabra a nuestra mente y habla a nuestros pensamientos. Entonces, aparte de todas las formas en cómo Dios habla, es muy bueno también aprender a reconocer cómo es que otras voces se escuchan. La mía, la de lo exterior, lo que consumo, lo que me dicen, lo que me rodea, y la voz del enemigo. Pero lo más chiva de todo esto y esta introducción que les hago es que, como aprendimos en la primer Noche Fusión de esta serie Connection, Dios dio la primer palabra. Esta conversación con Dios, aprendimos que Dios siempre dio la primera palabra con su obra, con la palabra de Dios, con el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Y hay una diferencia en que Dios ya nos haya hablado en algún momento y poder mantener una comunicación constante con Él. Una comunicación constante en medio de esta amistad, de esta intimidad con Dios. Entonces hoy quiero hablarte de principios para poder tener una comunicación constante con Dios, de errores comunes que cometemos en esta comunicación con Dios y de tips para poder aprender a confirmar de que esa voz sea la voz de Dios. Entonces vamos a arrancar con los principios. Espero que estén tomando todos nota por ahí. Principios para una comunicación constante con Dios. Número 1, solo nuestra comunión con Dios provee el contexto apropiado
para poder escuchar esa voz de manera constante. Te lo repito, solo nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra amistad con Dios en todos los contextos nos provee el momento, el lugar, el contexto adecuado para poder escuchar su voz de manera constante. O sea que una amistad con Dios en todos los contextos da como resultado una comunicación con Dios en todos los contextos. Si quisieras que Dios te hable en tu trabajo, que te llene sabiduría para las cosas que tenés que hacer, tenés que tener una amistad con Dios en ese contexto también, no que sea un Dios solamente de casa o de iglesia. Si querés tener una comunicación con Dios en tu trabajo, en tus estudios, en tu matrimonio, en tus relaciones, en tus proyectos, si querés escuchar la voz de Dios y tener esa comunicación con Él, entonces tienes que tener una amistad con Dios también en cada uno de esos contextos. Y entonces aprendemos a escucharlo por la experiencia. Como hablábamos hace 15 días, conforme esa relación va pasando etapas de vida, va pasando el tiempo, va pasando pruebas, aprendemos a escuchar su voz por la experiencia. Pero un principio básico para escuchar la voz de Dios es que solo en comunión, intimidad y amistad con Él constante vamos a aprender a escuchar su voz de manera constante. Y el principio número 2 es que escuchar su voz no debe de ser el fin. Y me explico, no debe ser el fin de nuestra relación con Dios, porque a veces tenemos los motivos erróneos, los motivos equivocados para querer escuchar la voz de Dios. Tal vez lo que queremos es tener una seguridad de nuestro futuro, o tenemos ansiedad de lo que va a suceder y queremos escuchar a Dios solo para estar tranquilos de que si tengo que ir por este camino o no. No porque en realidad Dios me interese, no porque en realidad me interese tener una relación con Él, sino porque ocupo mi seguridad, ocupo saber si las cosas van a ir bien o van a ir mal, no porque de verdad Dios me interese. Tenemos que hacer que nuestra meta primaria no sea solamente escuchar la voz de Dios, sino ser personas maduras que trabajen esa relación de intimidad con Dios. Muchas veces el fracaso de que no escuchan la voz de Dios se da precisamente porque la quieres escuchar solo en momentos que crees que necesitas. Entonces es casi como que utilizamos a Dios como una relación de interés. Y entonces por eso nos cuesta escucharlo en todos los ámbitos. Porque como solo queremos escucharlo cuando necesitamos que nos ayude a tomar una decisión difícil y no queremos escucharlo en todos nuestros ámbitos de vida, exactamente por ese motivo es que no lo escuchamos. Porque Dios no es una relación de interés, una relación donde solamente lo usamos como un GPS para que nos vaya bien por la vida. Tenemos que aprender a escucharlo en todos los momentos. Entonces el segundo principio es aprender que escuchar su voz no es el fin. No es el fin. El objetivo principal de nuestra relación con Dios no es solamente escuchar su voz y que Él sea nuestra guía. Es va dentro del paquete de tener la relación con Dios, pero no es el fin. No es una relación de interés o manipulación con Dios. Y ahora quisiera comentarles algunos errores comunes que cometemos al intentar escuchar la voz de Dios. Y uno de ellos, el primero, es que tomamos un rol pasivo. Un rol pasivo como que solamente oramos y queremos que Él nos responda y sentarnos a escuchar, a ver qué es lo que Él nos quiere decir. Y en la palabra una y otra vez encontramos como es una actividad compartida. De hecho, así lo habla este libro que me encanta, que se llama Escuchar a Dios, de Dallas Willard, y de ahí tomé algunas ideas para hoy. Y él dice que este tema de comunicarnos con Dios es una actividad compartida, que deberíamos de tener un rol más activo como receptores. Llegamos a entender lo que Dios quiere y lo que Dios nos habla a través de la inmersión en su obra. Llegamos a entender más lo que Dios quiere hablarnos cuando estamos metidos de lleno en su obra, amándole, sirviéndole, evangelizando, dando nuestras vidas, discipulando, creciendo en su palabra, inmersos en su obra. Muchas veces la necesidad de estar preguntándole a Dios siempre que me hable qué es lo que tengo que hacer. Muchas veces estamos preguntando qué es lo que hay que hacer en cada mínima situación, es la indicación de que tampoco estamos involucrados en la obra de Dios. Y wow, esto me explotó la cabeza porque muchas veces el jugar de santos y el no querer mover un solo dedo hasta que Dios me hable, más bien refleja que tampoco estás inmerso, estás metido en la obra de Dios, en el reino de Dios, porque escuchar
escuchar a Dios es una actividad compartida. La actividad conjunta con Dios es clave para entender cómo fluye esta conversación. No se trata solamente de saber qué es lo que Dios quiere decirnos, sino también se trata de escucharlo a Él, pero también de saber qué es lo que nosotros queremos y tenemos que hacer. A veces Dios, incluso en su palabra me encanta cuando Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac, pero muy interesantemente le dice, una vez allí, ofrécelo como un holocausto en el monte que yo te indicaré. O sea, no le da todas las instrucciones. Le dice, tenés que hacer esto. Y en el camino te vas a dar cuenta de lo demás. Esa actividad compartida muchas veces es lo que nos frena, porque queremos que Dios nos dé exactamente la instrucción A, B, C y D, y no movemos un dedo hasta saber exactamente todo lo que va a suceder. Es una actividad en conjunto, un rol más activo tuyo en medio de su obra para poder comprender, responder a lo que ya sabemos. Tal vez ahorita estás esperando que Dios te hable y tal vez estás frenándote en vez de hacer lo que ya conoces. Abraham tal vez pudo haber dicho, no, pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir yo sin saber a dónde voy? Llevo este montón de siervos, llevo a mi hijo, ni tan siquiera sé a dónde voy. Abraham hizo caso y se movió. Y en el camino, en ese accionar en fe, Dios le habló el resto de cosas. Es una actividad en conjunto. Nuestras iniciativas individuales son centrales para su voluntad con respecto a nosotros. Entonces, el primer error es que tomamos un rol pasivo y quiero que hoy salgas ardiendo en tu corazón el tema de que hablar con Dios tenemos que involucrarnos, estar inmersos en su obra. Error número 2, creemos que hay un mensaje por minuto y es algo de lo que hablábamos al principio, en la introducción. Me suele llamar mucho la atención, y lo decía en la Noche Fusión pasada, la gente que dice que Dios le habla para todo, que Dios le revela todo. Es más, la gente que en su discurso siempre dice el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo me dijo. Qué delicado decir eso. Demasiada intromisión en el crecimiento de una planta puede traer su destrucción. Demasiadas palabras e instrucciones en el crecimiento de un niño puede hacer que ese niño tenga un crecimiento sano. Dios no trabaja de esa manera. Él no se deleita siempre en tener que estarte explicando paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Él se deleita más bien cuando ve que comprendemos, que aprendemos su voluntad y que empezamos a dar pasos en lo que vamos conociendo de Él. Cuando trabajamos cerca de alguien, aprendemos qué es lo que le gusta a esa persona, qué cosas y qué directrices tenemos que seguir. Y no tenemos que después de un tiempo estarle preguntando siempre lo mismo. ¿Hago de esta manera? ¿O hago las cosas de esta otra? ¿O está bien que aquello? No. La confianza desarrolla que ya sabes y ejecutás. Y si tenés alguna duda, pues vas. Pero parte de esa relación produce esa confianza. De hecho, en el Salmo 32 me encanta porque Dios es como que nos dice, o sea, no es pereza que te diga todo. Dice el Salmo 32, versículo 8, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. O sea, nos está diciendo que nos va a guiar, que nos va a aconsejar y que va a velar por nosotros. Ese Dios amoroso, ese Padre. Pero luego dice, no seas como el mulo o el caballo. Dígale al que está de la par suyo, no sea caballo. Bueno, no sé si hay alguien a la par ahí, dígale, no sea mulo. Porque dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. O sea, le dice, yo los voy a guiar, yo los voy a aconsejar, yo voy a velar con ustedes, pero no sean como un caballo que tengo que casi que llevarlos amarrados para que caminen. Dios no trabaja así. Cuando nosotros nos volvemos tan cercanos a Dios, no tenemos que necesariamente escuchar una palabra para mover un brazo, para tomar una acción de fe, para caminar en nuestro ministerio, para tomar decisiones personales. No se nos tiene ni que pedir que hagamos algo. Dios nos dice ahí en ese salmo, te aconsejaré, velaré, te guiaré, pero no seas como un mulo que tengo que estar ahí constantemente diciéndote hasta el más mínimo detalle.
La obsesión, ojo, la obsesión de hacer solo aquello que Dios me ordena puede ser la misma razón que nos impide hacer la clase de persona que Dios nos llama a ser. La obsesión de querer escuchar a Dios en cada mínima cosa y no accionar, y ese jugar de espiritualón y de no hacer nada hasta que Dios me hable, puede ser la razón de que no alcances lo que Dios quiere que alcances. Escuchar la voz de Dios no significa que no podamos accionar en confianza en esta relación que tenemos con Él. Acuérdense que hablamos de que esta intimidad nos transforma. Eso transforma lo que somos e incluso hasta lo que pensamos y lo que anhelamos, de tal forma que de repente estamos anhelando lo que Dios anhela. Tenemos en nuestro corazón los sueños que Dios sueña. Tenemos en nuestros deseos, los deseos que Dios tiene para nuestra vida y los que nos rodean. Entonces, de manera natural va a surgir en nuestra vida lo que Dios quiere que hagamos. No necesariamente que Dios me lo tiene que estar dictando como la niña Pochita. Decimos aquí en Costa Rica, no hago nada hasta que la niña Pochita me lo diga. No, es una actividad en conjunto y no necesariamente es un mensaje por minuto. Y el tercer error que cometemos es siempre buscar lo asombroso o espectacular en la comunicación con Dios. Cuando hablamos de que Dios me habló, nos imaginamos el momento de santidad más gigante, de que yo estoy en un trance y de repente escucho como un ángel que baja y me habla de una forma espectacular y asombrosa. Y eso es un clásico error. No que Dios no lo haga, Dios lo hace, en su palabra está lleno de lugares y momentos. Y en la actualidad Dios hace cosas asombrosas. Pero si te das cuenta y analizas, por ejemplo, la vida de Moisés que hemos venido hablando, o incluso la vida de Elías, en el avanzar de su relación con Dios, conforme fueron tomando madurez y años de amistad y de intimidad, cada vez Dios les hablaba menos de formas sobrenaturales o espectaculares para hablarles de forma más directa y personal. De repente Elías y todos los milagros y el fuego descendiendo y las cosas más increíbles, pero conforme fue avanzando de repente le habló con un suave murmullo. No estaba en el terremoto, no estaba en las cosas espectaculares, le habló a su corazón, a esa voz interior. Con Moisés hizo los milagros más gigantes, le habló en la zarza, hizo cosas increíbles, pero conforme fue avanzando, dice la palabra que le hablaba cara a cara. Era su amigo y lo que le tenía que comunicar se lo comunicaba de frente. Buscar a veces las cosas espectaculares son la indicación de una vida espiritual no tan desarrollada. Buscar siempre las cosas espectaculares son como rasgos infantiles a veces. Y ojo, no estoy diciendo que esas cosas no se dan y que están mal. El error común es siempre buscarlo. O sea que si estos fenómenos son el principal medio por el cual Dios te habla siempre, hay algo que no está correcto. Debería ser el ocasional porque Dios lo hace, pero no el principal, no que lo estemos buscando siempre porque esa no es la realidad. Conforme nuestra relación con Dios madura, Él nos habla más directamente. No te extrañes y no digas, es que antes Dios me hablaba en voz audible, pero ya no. Es que claro, cuando no éramos maduros y no teníamos una fe arraigada, Él tenía que llamar la atención nuestra de una forma asombrosa, espectacular. Pero conforme pasa el tiempo, cada vez es más personal. Cada vez esa relación nos va transformando a medida que le conocemos y eso va produciendo que su comunicación sea más directa. Que ese pensamiento que te llega, esa voz interior es la voz de Dios hablándote. Y como has trabajado en tu relación con Él, sabes que no es tu propia voz, ni la del enemigo, ni influencias, es la voz de Dios confirmando a tu corazón. Pero aún así, yo sé que pueden haber dudas. Aún dándote los principios de la comunicación constante de Dios, los errores comunes y los tipos de voces que encontramos en la palabra de Dios para nuestras vidas, yo sé que nos podemos preguntar, pero ¿cómo confirmo que de verdad es Dios? ¿Cómo sé que esto no? Tengo dudas y ¿qué puedo hacer? Y yo creo que tenemos que aprender a reconocer cómo suena la voz de Dios. Me encanta como dice Santiago, y quiero que lo busques ahí, Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones.
no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y me encanta porque dice que su voz tiene ese espíritu de paz, de confianza, de gozo, de sensatez, esa buena voluntad. No suena como a un Dios bravo, a un Dios que te condena, que te juzga, a un Dios bravucón ahí que está regañándote en todo momento. Una voz que no te va a atropellar, no te va a pasar por encima. Casi que es como el espíritu de Jesús hablándote, el corazón de Jesús. Si lees las palabras de Jesús, así es como suena su voz. Como dice aquí en Santiago, no muestra favoritismo, siempre es sincera, es pura, trae paz. Así es como suena su voz, así es como aprendemos a reconocer cómo suena su voz. Rick Warren da algunas pruebas por las cuales podemos filtrar esa voz de Dios. Y me gustaría darte estos puntos que Rick Warren da. Él dice: concuerda con su palabra, es consistente con su palabra. Eso que está sintiendo que es palabra de Dios es consistente con la Biblia, con lo que dice en su palabra. Me hace ser más como Jesús. Me hace ser más como un Jesús que abraza, como un Jesús que perdona, como un Jesús que ama. Esa palabra que le voy a dar a alguien, eso es lo que va a provocar en su vida. No trae condenación y culpa a otra vida, sino que trae convicción. Lo que le voy a decir a esa persona que creo que es de Dios, construye o condena, construye o destruye, da gracia o trae culpa. Puedo confirmar esta palabra con mi familia de iglesia, con mi familia del cuerpo de Cristo, con tus líderes o con tus pastores. Si hablas con ellos, ellos te pueden confirmar. Yo te aconsejo que lo hagas. Tal vez no con tus amigos más cercanos, porque muchas veces nuestros amigos nos dicen lo que queremos escuchar. Pero si tienes dudas, puedes venir con cualquiera del equipo de pastores, con un líder de testimonio, y esa persona te va a dar una confirmación de que eso es una palabra de Dios. Sentís paz al respecto de eso. Es algo que no viene a producirte culpa, miedo, temor, sentir la paz de Dios. Esas tal vez pueden ser algunas pruebas por las cuales puedes filtrar si esta palabra es o no de Dios. Y para cerrar, me gustaría y recordaba en medio de todo esto un momento en mi vida en que escuché la voz de Dios y me fue muy difícil en ese momento saber si de verdad era la voz de Dios o no. Y fue hace 5 años, por esta época, por los meses de agosto, septiembre y octubre, estaba pidiéndole a Dios, estaba sintiendo una incomodidad. Trabajaba como ingeniero en la carrera que estudié, la cual es mi profesión, y sentí una incomodidad de parte de Dios, como una espinita que me hizo durante varias semanas estar orando y pidiéndole a Dios dirección, porque sentía que había un paso por tomar, una puerta por abrir. No sabía qué hacer, pero sentía que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo algo. Cuando de repente veo, ya llevaba casi 2 años tal vez de estar acá en el centro congregándome, y veo veo una publicación en Facebook donde dice que están buscando un asistente pastoral para Fusión, que venga a trabajar con la pastora Cris y con el Paz Esteban. Y yo veo eso y siento algo, como esa voz interior, como ese susurro de parte de Dios, pero yo dije, no, esto no creo que sea para mí. Yo le estoy pidiendo algo a Dios, pero en esa iglesia no me conocen mucho. Hay líderes seguramente de años. Hay gente de confianza que ha trabajado codo a codo con Esteban y Cris, y que seguramente ese puesto es para ellos, no para mí. Lo dejé pasar. Había como un mes de tiempo para poder enviar el currículum y yo seguí sintiendo esa incomodidad. Traté de callarla, pero en mis tiempos de intimidad con Dios, yo le pedía dirección a Dios y sentía como que todo apuntaba. Yo me di cuenta, esta no es mi voz. No es mi voz, porque si fuera por mí no me mando en esas. Nunca le he pedido a Dios eso. Si fuera por mí no lo hago. Estaba en una profesión con un buen salario. Definitivamente no era mi voz. No era la voz del enemigo, porque lo que me estaba llevando era servirle más a Dios, servirle aún en tiempo completo. No eran las voces de los que me rodeaban, porque mi papá me había pagado una carrera. Mi mamá me había apoyado, y yo cómo les iba a llegar a decir que iba a renunciar a eso. No eran influencias de afuera, definitivamente era Dios. Y el último día me acuerdo como si fuera hoy, y cada vez que hablo de esto, hasta que siento un nudo en la garganta, porque el último día, a las 10 de la noche, que se podía enviar el currículum, yo me senté y le dije a Dios, yo no creo que esto sea para mí, pero sí es tu voluntad que esta puerta se abra de forma
milagrosa. Yo no sé ni qué voy a ir a hacer, yo no sé ni qué es ser asistente pastoral, ni de qué se trata, pero estoy sintiendo que me estás hablando. Entonces yo le pedí a Dios una confirmación. Y es que Dios confirma a veces a través de las circunstancias, no de una confirmación. Dios, si mañana amanece, en vez de las 5 de la mañana, a las 8, quiere decir que es tu voluntad. No nos pongamos de espiritualoides y de místicos. Dios confirma a través de las circunstancias cuando accionamos en fe. Y yo le dije a Dios, si esto es tu voluntad, para mí se va a dar. Envié el currículum. Al final se enviaron cientos y cientos de currículums de personas de acá del centro y de todo Costa Rica que querían poder trabajar en Fusión y con todo lo que hacemos en este movimiento Fusión, que es increíble y que ha impactado toda Latinoamérica durante más de 10 años. Y en medio de esas cientos y cientos de personas escogieron a 8 personas finales. De esas 8 personas finales, Recursos Humanos nos entrevistó a los 8, pero Chris y Esteban solo entrevistaron a uno. Y estando ahí, me llamaron y me contrataron. Y yo jamás me imaginé qué es lo que iba a suceder. Aún ya habiendo entrado a trabajar durante muchos meses, tuve muchas dudas. Porque yo decía, ¿cómo renuncié? ¿Cómo me dejé mi carrera? Creo que esto no está bien. Y una vez tras otra, una circunstancia tras otra, una oportunidad tras otra, Dios me confirmaba con las circunstancias que lo que Él había hablado era cierto. Y jamás me iba a imaginar yo que casi 5 años después iba a estar acá, teniendo la bendición y el privilegio de ser pastor del centro y del movimiento Fusión, de Nova y de todo lo que hacemos con un equipo increíble de trabajo. Escuchar la voz de Dios, muchachos, es algo serio. Es algo que puede transformar tu vida. Es algo que puede abrir un rumbo nuevo y un camino nuevo en tu vida. ¿Por qué no te decidís a escuchar la voz de Dios hoy? Yo les puedo decir que mi vida es otra completamente desde el momento que decidí escuchar la voz de Dios. Decidí salir de un lugar en el cual estaba atrapado por religiosidad, escuchando la voz de Dios. Decidí llegar aquí escuchando la voz de Dios, y cada mínima cosa que hago intento pedirle a Dios que me guíe. Me he equivocado, muchas veces he hecho cosas en mis fuerzas y no escuchando la voz de Dios, pero en esta interacción he aprendido a amarlo, a conocerlo y a que me guíe, a esperar tantos años por mi esposa y ahora estar disfrutando de un matrimonio increíble, a sentirme pleno y feliz por escuchar la voz de Dios. Bajar el volumen a todas las voces. Y ahí donde estás en este momento, ¿qué tal si cierras tus ojos y le decís, Dios, yo quiero escuchar tu voz? De esa manera yo quiero escuchar tu voz. Quiero bajar el volumen a lo que otros han dicho, a los miedos, a los temores, a mi propia voz. Quiero bajar el volumen a la voz del enemigo, que me ha dicho que no puedo, ha venido con sus mentiras. Y quiero hoy poder escuchar su voz. Quiero hoy, Dios, poder escuchar tu voz. Levanta tus manos y permití que en este momento, Dios venga a hablar a tu vida. Si hace mucho no lo escuchas, decirle, Dios, perdóname, tal vez no he estado inmerso en tu obra. Si hace mucho tiempo no tenés una conversación, un diálogo con Él, puedes decirle, Dios, sé que me has estado hablando, pero tal vez he estado escuchando más otras voces. Tené en este momento y durante este tiempo de ministración y con este canto, tené este momento para que Dios empiece a ministrar tu vida. Habla con Dios unos minutos, Empezá a hablar ahí donde estás con Él. Empezá a hablar ahí donde estás con Él. Su voz es esa voz de paz. Es esa voz que te puede guiar. Es esa voz que puede transformar tu vida. Dios sí te habla. Dios sí te ha hablado y te quiere hablar. Decirle, Dios, aquí estoy. Si no he tenido el lugar adecuado, si me he interesado en vos solamente para que me guíes como un GPS, de una forma interesada, hoy te pido perdón. Quiero escucharte, quiero relacionarme contigo, quiero estar inmerso en tu reino, en tu obra. Quiero que transformes mi corazón, Dios, para tener tus anhelos, para tener tus sueños. Quiero que transformes mi mente para pensar como piensa Dios, en el nombre de Jesús. Habla con Dios en este momento, habla con Dios en este momento. Habla con Dios en este momento, decirle lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Decirle lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Te voy a dar unos segundos para que hables con Él. No tienes que verme a mí, cerrar tus ojos y permitir que el Espíritu Santo te hable en este momento. Tal vez como ese suave murmullo en tu corazón. Tal vez como esa voz que te ha hablado con un pasaje de su palabra una y otra vez. Tal vez con esos pensamientos que están llegando a tu mente en este momento. Permite que Dios te hable, que Dios te hable, que Dios te hable.
Espíritu Santo, háblanos. En cada contexto de nuestras vidas, háblanos, Dios. En cada área de nuestras vidas, háblanos, Dios. Háblale a ese joven que está necesitando esa dirección, Señor, para saber si continuar esa carrera, para saber si continuar esa relación. Pero por encima de todo, marca en cada uno de nosotros esa amistad, esa relación íntima. Decirle a Dios, perdóname si te he utilizado, perdóname Dios si he andado utilizando a la ligera las frases como Dios me dijo o el Espíritu Santo me reveló. Perdóname, quiero hablar tus palabras solo cuando seas tú de verdad, Dios. Perdóname por creer que no me has hablado. Permíteme agudizar mis oídos, mis sentidos espirituales en medio de esta relación de intimidad que transforma mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decirle, Dios, háblame en mi trabajo, háblame en mi carrera, háblame y tráeme nuevas ideas. Susurra a mi mente, a mi corazón. Si sos diseñador, que Dios te susurre nuevas ideas. Que Dios traiga a tu mente nuevas melodías, nuevas letras, nuevas canciones. Que Dios traiga a tu corazón nuevos proyectos. Que Dios traiga a tu mente, a tu corazón, que te enseñen visiones, en sueños, a través de su palabra, a través de otras personas. Que te enseñe y que te muestre eso que tienes que hacer, ese camino por el que tienes que ir. Para cerrar, ¿sabes por qué estoy hoy aquí? Estoy en esta oficina porque en este sillón es el lugar donde muchas veces Dios me ha hablado a través de conversaciones con muchos de ustedes. A través de consejerías, en medio de un diálogo con alguien, Dios viene y me habla a través de los labios de muchos de ustedes. Es más, prédicas completas, Dios me las ha hablado a través de los labios de muchos de ustedes. Quería dejar esto para el final porque Dios puede hablar a través de tu vida. Solamente tenés que creerlo. En medio de conversaciones, Dios ha venido a sellar algo, como un susurro, como un sello en mi corazón aquí en esta oficina, en medio de reuniones, en medio de vacilar, en medio de planificar, en medio de consejerías. Dios puede usar tus labios para hablar su palabra. No tengas miedo. No tengas miedo porque la palabra de Dios fluye a través de personas que fallamos, que somos pecadores, que somos débiles, que nos falta muchísimo. Dios habla a través de nosotros. No tengas miedo. No lo uses a la ligera. Tenés que ser responsable con esa bendición. Pero podés ser un canal. Decirle a Dios, yo quiero ser un canal. Yo quiero que mis labios hablen tu palabra. Y si en este momento no sentís que Dios te está diciendo algo específico para decir, aquí hay mucho en esta Biblia. Aquí hay muchísimo que puedes utilizar para hablarle a muchos la palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias porque sé que estás levantando predicadores, profetas, maestros, gente que va a enseñar el mensaje y la palabra de Dios responsablemente porque escuchan. Han agudizado sus oídos y sus sentidos espirituales a escucharte. Recibirlo ahí donde estás, sin temor, sin miedo. Si se ha sentido un llamado a pastora, a profetas. En esta casa Dios ha levantado 2 pastoras y que han sido voces para toda Latinoamérica. Y creo firmemente que hay mujeres que Dios va a levantar acá en Fusión. Hay pastoras, hay líderes que van a traer influencia. Si lo crees en tu corazón, recibilo en el nombre de Jesús. Hay hombres de Dios, pastores que Dios va a levantar para bendecir vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Qué bendición si has podido estar en estas 3 noches de fusión, en esta serie Connection. Creo que hoy Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y el objetivo de esta serie desde el principio fue que pudiéramos echar raíces en nuestra relación con Dios. Si no pudiste estar en alguna de las 3, puedes buscarlo en YouTube o en Facebook. Ahí están las 3 prédicas para que puedas estar conectado y puedas aprender muchísimo. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo mes con esto que es Fusión en Casa. Gracias por estar por acá y deseo con todo mi corazón que tu relación con Dios se encienda, se avive y que Dios te hable. Nos vemos. Chao.